era de 212, la renta per cápita de los habitantes de Cortegana era de 70.000 pesetas por habitante y año, y tenía un censo de trabajadores de 1.464 trabajadores, distinguiendo 1.027 que trabajaban por cuenta ajena, 239 empresarios y 198 obreros autónomos. También aportaba un dato que probablemente conocía bien, puesto que decía el censo, según los datos que obran en mi poder de cartillas de la Seguridad Social, es de 2.310. Decía que en Cortegana en aquella época había 2 entidades bancarias y 2 cajas, pero vuelve a ser un dato un tanto extraño, puesto que luego veremos, se da otro dato totalmente distinto. Pasando ya a estos datos estadísticos, se centra Francisco Linares en hablar un poco de la cultura, de las instituciones culturales de la época. Menciona, por supuesto, el Gran Casino, que decía tenía 800 socios, y el nuevo casino, el Casino de Abajo, con 600. Incluso menciona, recuerda las referencias que le han contado de un local denominado El Centro, que estuvo activo desde 1924 al 36. Por lo visto fue un local cultural de gran interés para la ciudad y para aquella época, porque dice se organizaban orfeones, teatros, actos literarios, etc. Menciona entre estos recursos culturales de Cortegana las orquestas La Serrana y La Salazar, que ondeaban la bandera de Cortegana por toda la sierra, y la banda municipal de música que animaba las veladas de los domingos y de los festivos y que se disolvió en torno a los años 1958 y 60. Posteriormente, para finalizar, emite un diagnóstico de la sociedad de Cortegana un tanto peculiar, que voy a trasladaros y que será cuestión de ir analizando en base a la experiencia que tenga cada uno. Él dice que en el aspecto humano divide Cortegana en 2 vertientes, en 2 corteganas distintas. Una, el corteganés del Altozano para arriba, y otra, el corteganés que vive del Altozano para abajo. Él dice que el corteganés del Altozano arriba es más introvertido, es el hombre del campo, y mientras que el del Altozano hacia abajo es más extrovertido, más liberal o que tiene mayores iniciativas. Lo dejo ahí para que sea un tema de debate. El cerdo, otra de las aportaciones, en este caso de Francisco Sánchez Borrallo, colaborador periodístico, educador y muchas más otras cosas. Vuelve a centrar la industrialización de Cortegana en el cerdo. Él habla de chacina, corcho y artesanía, y también menciona que habría que añadir algo de turismo, zona de veraneo le llama él, efectivamente, antes de los nuevos conceptos como turismo rural, turismo sostenible. En Galaroza, en Fuenteridos y en Cortegana lo que se hablaba era del veraneante, como podréis recordar. Un veraneante que ya había descubierto las bondades del territorio y que ya venía a disfrutar de nuestros paisajes y de nuestra forma de ser. Él dice que entonces había 2 grandes empresas chacineras en Cortegana y varios mataderos de menor envergadura. Dice que aproximadamente serían unos 25.000 cochinos los que se sacrificaban aproximadamente al año y que se empleaban unos 200 obreros en estas fábricas. Posteriormente da a conocer el proceso de elaboración de cada una de las piezas del cerdo ibérico. Habla de una raza ibérica que él denomina raza hispano-portuguesa, también un concepto un tanto peculiar que no sé si incluso habría que recuperar. Menciona 2 necesidades para el futuro de la industria del cerdo. Una, la exportación, y otra, la denominación de origen. ¿Os suena, verdad? Es una revista histórica, pero parece que en muchos aspectos el tiempo no ha cambiado. Es lo mismo que se está peleando y solicitando. Y finaliza con una cita de Manuel Vázquez Montalbán, el famoso escritor, que en la revista Interview habría dicho, en referencia a Cortegana, por lo visto estaría hablando de un psiquiatra, de los problemas de la psiquiatría, y Manuel Vázquez Montalbán habría dicho en la revista Interview: y el jamón de Cortegana, al llegar a este punto, lo mejor que podría hacer el psiquiatra es probar el jamón de Cortegana, y allí empezaría el principio del fin del psicoanálisis, del imperio americano y de la muerte en el agua. Por supuesto, suscribimos estas palabras.
Las páginas centrales de la revista están dedicadas al castillo, a su exterior y a su interior. En la fotografía superior izquierda, como veis, no se ve estrictamente, pero está ese cartel de madera que anunciaría esas obras que se estaban llevando a cabo a cargo de Alfonso Jiménez. Como veis, son distintas fotografías del interior, del alcázar, de la sala del alcaide, del escudo, etc. Y lo más importante de esta doble página es la alusión que se hace en este recuadro a la memoria de Miguel Lobo Moriche, fallecido precisamente en 1979, el 15 de junio de 1979. El autor de este pequeño artículo, que es Sánchez Canales, menciona a Miguel Lobo y dice que es el mejor historiador que ha tenido la comarca serrana, que estaba dando vida prácticamente, junto a otros colaboradores, a la Asociación Amigos del Castillo, que fue presidente de la Sociedad Nuevo Castillo, y que sus sucesores continuarán su legado. No podía faltar, hablando de Cortegana, la artesanía, una artesanía que es diseccionada por Manuel Romero Martín y que centra fundamentalmente en la alfarería, el corcho, la rejería, la fabricación de romanas y frenería y el bordado. La alfarería es una de las señas de identidad de la artesanía corteganesa. Hay datos que hablan de que a principios del siglo XX podría haber habido unos 80 alfareros en la localidad, pero en aquella época, cuando se edita la revista, el mayor exponente de la técnica autóctona de decoración y de elaboración de la cerámica corteganesa era Francisco Romero Vázquez, que ahí está retratado en el proceso de elaboración de uno de sus apreciados platos y objetos de cerámica. Manuel Romero profundiza un poco en ese proceso de elaboración de la alfarería y habla de que la elaboración del barro es muy trabajosa, sino que se lo pregunten al propio Francisco, ¿verdad? Que el barro era traído a lomos de caballería por parte de los arrieros desde unos terrenos llamados la Fuente de la Gila, que era ablandado a base de agua y pisado con los pies descalzos hasta obtener una masa elástica de la que se iban sacando las piedras. Y una vez limpio pasaba al torno, decorado con los colores que con tanta maestría manejaba Francisco Romero. Como es lógico, menciona la famosa técnica de la cuchara y habla de que el cocido de las piezas corteganesas se conocía como el sococho, para luego ser recubierto de una materia llamada alcohol de hoja. Supongo que a Francisco le está sonando mucho todo esto, ¿verdad? Posteriormente, el corcho centra la atención de Manuel Romero Martín, el autor del artículo, aunque no se extiende prácticamente nada en la descripción. Algo verdaderamente extraño, tampoco Martín Cañabate lo hace al hablar de la industria. Probablemente, no estaría en un buen momento la industria corchera por aquellos entonces. Sí que habla de la herrería, de la rejería, de la fábrica de romanas, la frenería, etc. Habla del bordado, fundamentalmente del bordado en oro, y de los telares artesanos que elaboraban mantas y alforjas. Otras ramas artesanas, que resume a modo de escueto compendios, serían, por aquellos entonces, la talabartería, la talla en madera, los muebles, los arcones y otros productos en madera. Posteriormente haremos una breve reseña de estos productos. Ricardo del Portillo Martínez se encarga de ilustrarnos sobre la cultura y las bellas artes, y lo hace además haciendo una especie de recorrido histórico por décadas. Establece una división y hace un recorrido por los 40, los 50, los 60 y los 70, las décadas inmediatamente anteriores a la edición de la revista. Dice concretamente que con anterioridad a los años 50, a los años 40, en los años 30, la actividad pasaba por los centros recreativos culturales, fundamentalmente el centro. Vuelve a mencionarse aquí el centro, como anteriormente os comenté, con lo cual se refuerza la importancia de este recurso cultural. Fue vitalizador este centro del famoso Orfeón de Cortegana, al que dio vida Leoncio Barrón Fernández,
y que llevó por toda la provincia los cantes populares bajo la experta batuta del maestro Marcos. Habla también de la banda municipal de música, que estaba dirigida entonces por el maestro Daniel Vázquez, estamos hablando de los años 30. La década de los 40 supuso un estancamiento cultural, lógicamente, después de la Guerra Civil, aunque menciona la creación del Colegio San José como hito principal. En los 50 vuelve a subir la calidad de la cultura en Cortegana, menciona un párroco entusiasta de la época, don Elías, que formó el coro parroquial, y también menciona a poetas locales como Antonio León, como Juan José Fernández, que publican libros de poesía. También habla de los pintores José María de Sancha y Aurelio del Portillo, que expone con éxito, como también nuestro amigo Nacho hoy aquí. Habla de la labor cultural del Club Trébol de la Juventud y las tertulias de la Sociedad Nuevo Casino y la del Gran Casino. Los 60 vuelven a suponer un decaimiento cultural en Cortegana. Fundamentalmente él lo justifica por la emigración y por la despoblación. Sin embargo, no todo es negativo a su punto de vista, y dice que se crea el Colegio Libre Adoptado de Enseñanza, sucesor del antiguo San José. Habla fundamentalmente del impulso y de la labor de don Amadeo Romero Tauler y menciona el primer periódico local denominado El Altozano, que hablábamos antes con Félix, viendo estos años la creación del club juvenil. Finalmente, los 70, él la menciona y la cataloga como una época interesante y destaca la constitución de la Asociación Amigos del Castillo, que hoy nos alberga, de Sevilla y otras publicaciones. Tenía un alias que se llamaba Tropezones, según dice. Y la caja que es la impulsora de esta edición, de esta revista, y que hemos podido conocer que se inauguró en Cortegana, por lo menos este edificio que sale aquí, en 1970, y que en aquella época contaba con 3 plantas. El edificio se estaba estructurado en lo que es la caja, la oficina. La primera planta era la vivienda del director de la entidad, y la segunda planta estaba destinada a las actuaciones, las diligencias de inspectores de zona y de otros superiores de la entidad. Cuando se inauguró en 1970 tenemos constancia de que hubo una bendición de las instalaciones, como solía ser usual en la época, y también de que se donaron una buena cantidad de dinero para obras sociales. Y los autores, otro episodio importante, porque yo creo que hay que relatar y resaltar el papel de personas, algunas anónimas, otras más destacadas, siempre pertenecientes a ámbitos importantes de la localidad de Cortegana, y que fueron los artífices de estas letras que hoy estamos recuperando y de que la revista pudiera haber llegado a nuestras manos. Ya los he mencionado, pero Antonio Martín Pérez, Amadeo Romero Tauler, Rafael Romero Martín Callabate, Francisco Linares Martín, Francisco Sánchez Borrallo, Manuel Romero Martín, Ricardo del Portillo Martínez, Luis Romero Vázquez y Juan Núñez Pérez, junto con Canales y con Sánchez. Esta es la presentación, esta es la historia que yo quería traeros hoy aquí, no para anunciaros nada que no sepáis, pero sí quizás para demostrar que 30 años ya nos dan una visión, una perspectiva interesante, y que quizás el conocimiento de iniciativas como esta puede ser interesante para las nuevas generaciones de corteganeses y corteganesas, para impulsar entre ellos, concienciar de lo importante que es nuestro patrimonio, su preservación, su difusión y su conocimiento para la gente del futuro. Quiero terminar con este poema que cierra, no es un poema, es una alusión a Cortegana, que es el que cierra la contraportada de esta revista, y que dice: hasta aquí el deseo de la Caja Provincial de Ahorros de Huelva de recoger en síntesis cuanto Cortegana encierra. Por si algo quedara por reseñar, bueno es dejar constancia del afán de las gentes de este pueblo por seguir siendo, de ir a más, de abrir nuevos caminos. Cortegana es luz y señorío, sencillez, laboriosidad y hospitalidad. Cortegana es la sierra y cuanto ella contiene y necesita.
Me parecen unas bellas palabras para animar a que Cortegana siga siendo eso. Muchas gracias. Vamos a hacer entrega del libro del Castillo de Cortegana para que conozcas bien su historia y sigas pudiendo escribir y hacer ponencias tan interesantes como esta, ¿vale? Muy bien, muchas gracias. Gracias. Perdón, no hemos dado la palabra, pero creo que vamos a controlarlo un poquito y... Hay un error de imprenta. Probablemente. La fotografía, ¿la puedes poner a la fotografía? ¿Cuál? La penúltima. Ajá. Ahí. Sí. Donde aparece Manuel Romero Martín es Manuel Martín Romero, que es el padre de Marco. Ah, claro, pues entonces sí, efectivamente, claro, efectivamente. Sí. Ah, ¿te ha cambiado la revista? Bueno, creo que ahora se van a entregar algunos ejemplares de la revista para que podáis tener una idea de lo que hemos dicho, pero para el que no tenga, porque no se han podido hacer todos los ejemplares suficientes y no se ha podido hacer en color, pues como digo, en las páginas de la Asociación Cultural Lieva vamos a colgar esta revista en PDF para que todos podáis descargárselo y la tengáis en vuestra casa, ¿de acuerdo? La letra es muy buena para mí. Vale. Me toca ya como la página de la casa. Sí, buenas noches. Nos toca presentar ahora el homenaje que la Asociación Amigos del Castillo quiere hacer a don Jorge Víctor Barbosa. Yo quisiera empezar esta presentación con una dedicatoria que don Jorge tiene en un libro que escribe en 1989, creo, y que dice así, dedica el libro, dice, a Cortegana, a Encinasola, a su gente de ayer, de hoy y de mañana. Yo pienso que una persona que piensa así de Cortegana es un hombre que quiere mucho al pueblo de sus ancestros. Además le tiene dedicado casi toda su vida, 50 años, a la investigación del apellido suyo nativo de aquí de Cortegana, y que la asociación, para reconocerle esta labor,
pues le dedica este homenaje. Como estamos muy escasos de tiempo, yo me voy a limitar solamente a presentarlo. Aquí a mi izquierda está don Jorge Víctor Barbabosa Torres, que es sexto descendiente de don Pedro Barbabosa Parreño, que es el personaje que tenemos en la pantalla. Este hombre emigró de Cortegana en 1703, llegó a Nueva España y allí llegó a ser contador mayor del Real Tribunal de Cuentas y Audiencias de Nueva España. Más a mi izquierda, o sea, más a la izquierda de él, perdón, está su hijo, séptimo descendiente de don Pedro Barbabosa Parreño. Él es Pedro Barbabosa Escudero. Así que para no quitarle tiempo, yo prefiero dejarle la palabra a don Víctor y él que nos cuente un poco su historia y lo que él ha hecho por el estudio de su apellido. Muchas gracias. Miren ustedes, el enfoque que van a oír es quizás un poco diferente a lo que normalmente se oye y se dice de los personajes históricos, ya sea de los muy importantes o de los que no lo son tanto. El enfoque es este. Nosotros cuando oímos hablar de los héroes de la patria, los héroes de España, de México, de Colombia, etcétera, de Estados Unidos, oímos siempre lo que hicieron, sus hechos y sus cosas, pero también sucede una cosa, como que esos héroes, como que esos personajes, que a veces no son tan héroes porque a veces son realmente cosas políticas las que los llevan a ser famosas y a veces cosas políticas no muy recomendables, pero en otras ocasiones sí lo son. En ese caso, lo que sucede siempre es que ese personaje histórico como que de repente brota y después de repente desaparece. Y generalmente nunca se sabe de dónde vino, dónde nació, o acaso sí se dice dónde nació, pero nunca se sabe de dónde venían sus padres, quiénes fueron, y mucho menos se dice de sus descendientes. Yo he sido por muchos años, del año 1999 al año 2002, presidente de la Academia Mexicana de Genealogía y Heráldica. Y he también, por eso, pertenecido a varias asociaciones de genealogía en Perú, en Buenos Aires, en Colombia, en Estados Unidos, en Canadá, etc. Y el enfoque que nosotros hemos dado siempre al estudio de los personajes históricos es el rodearlos de sus descendientes, cuando los tienen, cuando los han tenido, y de sus ascendientes, que siempre en todo caso los han tenido. ¿Para qué y por qué? Para que realmente ese personaje se centre en una realidad que no es nada más individual, sino que es colectiva. Porque nosotros en realidad somos el producto de una colectividad que nos rodea en el momento en que vivimos, y de una colectividad que nos rodeó sin que nosotros lo hayamos pedido, de los anteriores que fueron a nosotros y después de los que vendrán después de nosotros. Ese es el enfoque genealógico. La genealogía, como ustedes saben, pues es la historia de la relación de los antepasados que ha tenido uno, tanto por parte de madre, como por parte de padre, como por parte de abuelos, abuelas, etc., ¿no? El caso es que, teniendo esa visión genérica, más general de lo que es una persona, se identifica más a la persona con sus orígenes y se identifica más a la persona con su modo de ser, su modo de pensar, su modo de actuar, etc. En países tan heterogéneos como México, lo cual no es malo, en realidad es una cosa que enriquece, tenemos una enorme cantidad y una enorme variedad de etnias, de razas, de culturas, etcétera, que estuvieron antes de que los españoles llegaran a México y que después se integraron de alguna manera, a veces mucho, a veces poco, ya sea racialmente, ya sea culturalmente, ya sea por costumbres, a los españoles que llegaron, que son realmente los que fundaron el país. El país nuestro, en verdad, pues no existía como tal
antes de la llegada de los españoles. Fueron los españoles, fundamentalmente Hernán Cortés, el fundador, el iniciador de lo que es ahora el país nuestro. Y como les digo, está lleno de cosas que le enriquecen mucho. Nosotros vivimos rodeados de diferentes comidas, de diferentes gentes, de diferentes modos de ser, de diferentes modos de pensar, etc. Y eso también en algún momento un poco nos confunde, porque decimos, bueno, dentro de toda esta variedad, nosotros, ¿quiénes somos? Eso fue lo que a mí me movió a estudiar la historia de las familias de donde provengo. Empecé realmente por la familia Almada, que es una familia de origen valenciano, cuyo fundador llegó al norte de México en 1783 y pertenecía a una de mis bisabuelas maternas. Posteriormente, esto fue porque una tía mía tenía un expediente de limpieza de sangre de esta familia que se había localizado en un mineral muy importante en el norte de México que se llama Álamos, en lo que es ahora en el estado de Sonora, y que en algún momento dio el título de Marqués de Sonora a uno de los importantísimos personajes de los muchos que nos mandó España para que México progresara, para que México pudiera ser lo que fue y lo que es. Entonces, a posterior a ello, eso lo comencé cuando tenía yo pues alrededor de 12 años. A los 14 años yo dije, bueno, ya tengo esto, ahora voy a seguir con la familia de mi padre. La familia de nosotros es una familia que fue muy importante en la crianza de los toros bravos. En México realmente la familia Barbabosa es conocida, o fue muy conocida, por la fundación de 3 ganaderías mexicanas, dos ganaderías fundadas y otra comprada, que fueron en su momento realmente muy importantes. Fueron la ganadería de Atenco, que es un nombre indígena que quiere decir junto al río, la ganadería de Santín, que es el apellido de la hacienda que perteneció a un señor de apellido Santín que no tenía relación con nosotros, pero que esta hacienda, comprada por la familia mía en 1767, pasó a ser la sede de la ganadería de ese nombre de Santín, que fue en los años 50 del siglo pasado sumamente conocida. También compraron en el año 1863 la hacienda de San Diego de los Padres, y ahí asentaron la ganadería de ese nombre en 1863, siendo estos señores, antepasados y parientes míos, muy aficionados a la cuestión de los toros bravos, aunque de eso no vivían, sino vivían de la agricultura. De ahí que yo decía, bueno, ¿por qué nosotros somos como somos? ¿Por qué nos gusta lo que nos gusta? ¿Por qué tenemos el aspecto que tenemos? Y pues empecé a averiguar y empecé a ver por aquella casa que tenían otros parientes míos, en donde estaban los retratos de Don Pedro y de los demás ascendientes que habíamos tenido, y que venían desde el año de 1713, ya pintados todas las generaciones hasta la época actual. La mayor parte de esos retratos ya estaban en muy mal estado, yo los tuve que reconstruir poco a poco, porque pues eso cuesta mucho dinero y mucho tiempo. Pero pues con el trabajo que de alguna manera siempre redunda en beneficio de la utilidad que uno pueda tener, pues fui poco a poco, a través de muchísimos años, logrando reconstruir toda la historia, pues digamos, de la pinacoteca familiar y de los documentos familiares. Así llegué con el tiempo a profundizar, porque estas cosas realmente toman mucho tiempo, entre otras porque no vivo de eso, o sea, nunca he vivido yo de esto en realidad ha sido dinero que yo he puesto del dinero de mi trabajo, y